¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de una sonrisa? Existen anécdotas, emociones y personas que hacen que cada sonrisa sea única. Yo soy María T y en Cultura Happy Market nuestra misión es simple: pasarla bien, aprender un montón y sobre todo recordar que detrás de cada sonrisa hay una historia por contar. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Juan David González, fundador y gerente de su grupo empresarial. Detrás de su trayectoria se esconde una historia de un niño emprendedor que inició vendiendo cajones de boleros y hoy, después de años de experiencia y aprendizajes, lidera un grupo empresarial que está revolucionando la industria odontológica en Colombia. Su historia es un testimonio inspirador de cómo la pasión y la perseverancia nos llevan a alcanzar grandes logros. Juan David, es un honor tenerte aquí, bienvenido. María, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me contaron que desde muy pequeño te ha gustado todo este tema del emprendimiento, vendías cajones de boleros. Cuéntanos un poquito esa experiencia y qué aplicas de ella hoy en día. Ok, eso fue hace muchos años atrás, yo era realmente un niño. En el barrio donde vivíamos habían algunas carpinterías, entonces de niño me iba a las carpinterías pidiendo retazos de madera para que me regalaran, y con esos retazos de madera hacía cajones, iba a una ferretería, compraba las bisagras, los clavitos, Sí. y vendía esos cajones para guardar el betún y los cepillos a mi familia. Eso fue, creo que, mi primer negocio que tuve. Con eso compraba mis cositas de niño, realmente fueron mis primeros ingresos en esa época. ¿Y qué puedes aplicar de esa experiencia hoy en día como emprendedor? Como tal, pues obviamente los primeros cajones que hice no fueron de la mejor calidad. Quizás ese me llevó algunos meses o años haciendo cajones, y creo que una de las experiencias fue esa, que las cosas uno las empieza a hacer, pero con el tiempo uno va mejorando y va incursionando en otros negocios o en otros estilos de cosas. De hecho, no fue lo único que hice fue cajones, sino que con el tiempo ya hacía algunas repisas y este tipo de cosas. Entonces, como enseñanza, pues que uno empieza a hacer cosas con sus manos, con su cerebro, a crear, a pensar, pero simplemente como a tratar de sobrevivir y a pensar, a buscar recursos para obtener lo que uno quiere y alcanzar sus metas. Ok, me contaron también que estabas en un tiempo como vendedor de chance. Cuéntanos esa historia que... Sí, eso lo hice muy joven. Yo, como te dije, desde que arrancamos el tema de los cajones, siempre buscaba algo que hacer. Luego de los cajones ya un poquito más grande había una construcción en el barrio, estaban demoliendo una casa vieja inclusive. Sí. Este es otro trabajo de los que tuve. Entonces hay una herramienta que es una chuela y yo conseguí trabajo ahí para limpiar los adobes. Entonces cogía los adobes y los limpiaba. Cuando ese trabajo se me acabó, pues obviamente necesitaba buscar otros recursos para ingresos. Entonces, hablando con mi abuela, pues yo era un niño, tenía 13, 14 años. Sí. Eh, Me ayudó para ir a una casa de chance, anteriormente no sé cómo funciona ahora, donde iban pues muchos vendedores y me prestaron una caseta, era verdecita, con unos talonarios, entonces la puse ahí en toda la puerta de mi casa y vendí chance y me fue muy bien. Ahí también se consiguió unos pesitos en esa época, donde podía comprar mis útiles, mi morral, mis zapatos, pues realmente me daba gusto con mi trabajo. Trabajé en eso como 2 años. Estuve ahí, aquí cerquita en San Juan. Entonces uno todas las noches iba, entregaba el dinero, la liquidación, y uno ganaba un porcentaje por las ventas de esos días. Ok, detrás de ese joven emprendedor, obviamente hay personas que apoyan todo esto. ¿Cómo fue el apoyo de tu familia en ese momento? Total, total. Yo creo que el apoyo de mis padres fue total, y de mis hermanos. En ese, yo creo que papá era la persona que tenía que llamar todos los días a que me trajera un martillo, a que me trajera un destornillador, a que me trajera una cegueta, me acuerdo muy bien, un serrucho, Sí. y me trajera pues ese tipo de elementos. Claro, él trabajaba en otro barrio, entonces mientras llegaba la noche, obviamente me tocaba esperar todo el día que él trajera lo que yo necesitaba para hacer ese tipo de cajones o de emprendimiento que hacía. Todos me apoyaron siempre. Mi madre también me apoyó siempre, nunca me dijo abiertamente, pero yo creo que vivía loca con tanto acerrín, clavos, tornillos y herramientas tiradas en la habitación, en los patios en ese tiempo. Ok. Ese niño también tenía grandes sueños y uno de esos que me contaron era tener un carro. ¿Cómo fue eso y por qué se relaciona eso con un contenedor?
correcto, no, yo siempre quise, pues, o sea, uno como de niño siempre quiere tener su carro, entonces uno se Sí, pone como meta, ¿cuándo era que tengo mi carro? ¿Cuándo era que lo logro comprar? ¿Cuál será? Y ya luego de salir de la universidad y empezar a trabajar, creo que fue lo primero que me compré. ok. Realmente fue una tía inclusive que me prestó una parte de un dinero, el banco otro, y con eso adquirí el carro. Lo del contenedor es quizás mi primer trabajo. Yo trabajé en una compañía de venta de maquinaria pesada. Sí, Entonces, una de las funciones que tuve, un proyecto que tuve para hacer con ellos, fue montar un contenedor de esos de acero que vemos en las carreteras que llevan las tractomulas. ujú, Lo instalamos en el proyecto hidroeléctrico Porce 3. Yo era recién graduado de Ingeniería Mecánica La Bolivariana y instalamos un contenedor donde yo instalé los repuestos y en otro contenedor instalé la vivienda, donde viví alrededor de unos 2 años. Eso sí. es en Porce 3, eso es por los lados de Amalfi y Anoría. Ya estuve 2 años abasteciendo todo el tema de repuestos y garantías de los vehículos o maquinaria pesada que habían vendido en la compañía. Y claro, cuando regreso de allá es cuando compro mi carro. Ya ando, quedó muy bien, sí. Entonces, cuando regresé de allá que organicé ya los ahorros que tenía y el par de préstamos que les cuento Sí, y conseguí mi primer carro. ok. Ujú. Ahorita mencionabas que eres graduado de la UPB. Sí. Cuéntanos esa época, qué te recuerda, qué enseñanzas tienes. Tuve grandes amigos, tuve muchos amigos, eso es lo que más me recuerda de la Bolivariana. Ujú, Obviamente eh, estudié, no fui el mejor estudiante realmente, también fui, digamos, un pequeño estándar que repetí un par de materias para reforzar, eh, pero tuve una vida buena. Fui un joven adolescente que disfrutó su adolescencia, su juventud, sí, con grandes amigos, fiestas, rumbas, amigos, universidad. Entonces yo disfruté bastante mi universidad. Creo que lo que mejor me queda de la universidad fueron los amigos que tuve en ese tiempo. Hoy por hoy conservo muchos de ellos. Obviamente con el tiempo, las empresas, los viajes y otros ya van viviendo en estos países, ya hemos ido cortando de pronto mucha comunicación. Pero eso es lo que más recuerdo, los amigos y que tuve una buena vida de adolescente, la disfruté mucho. qué bueno. Hablabas de eso de los viajes, te gustan mucho los viajes. Cuéntanos un poquito qué viajes internacionales has tenido y cómo eso nos ha ayudado al direccionamiento estratégico actualmente de tu grupo empresarial. Okay, sí, a mí me gusta viajar. Yo creo que eso es uno de los gustos que más tenemos los seres humanos. ¿Mm? Con la compañía que fui empleado, trabajé, viajé con ellos, estuve en México en algunos eventos automotrices y también estuve conociendo algunas fábricas en Nueva York y en Washington. Allá Sí, teníamos una planta de ensambladores de camiones, correcto. ok. Viajar abre muchísimo la mente, abre muchísimo las expectativas, abre muchísimo las visiones y lo que uno quiere ser en la vida. No estoy interesado en viajar y vivir en otro país, no es uno de mis anhelos o de lo que quisiera hacer, Sí, pero sí quisiera conocer muchos más países. He viajado pues con la familia por tema vacacional a diferentes países o por tema laboral. También viajo a Brasil donde hacemos varios eventos actualmente, ok. Alemania, pues, España, donde hay varios eventos del gremio dental Sí. y participamos de esos eventos pues, para poder conocer qué equipos y materiales nuevos están llegando al mercado, lo que nos puede ayudar a nosotros como compañía a crecer, a incursionar y a tener nuevo portafolio. Ok, ¿y cuál es ese reto que has tenido que enfrentar como emprendedor y en todo este tema de la odontología y demás? No es un reto, creo que son muchísimos retos. Ujú, El primer reto que uno arranca como emprendedor es el tema del dinero, cómo arranco, sí, dónde consigo el dinero, quién confía en mí, dónde puedo conseguir esos recursos para arrancar. El segundo reto es el personal, es lograr vender la idea que uno tiene, lograr vender la visión ujú. de lo que uno está queriendo hacer y hacia dónde vamos. Esos son los dos primeros retos que se presentan. Obviamente las partes técnicas, la consecución del producto, pero digamos que arrancar la compañía como tal necesita unos recursos en muchas ocasiones, Sí. pero uno de los recursos más importantes siempre va a ser el recurso del personal, que es hoy por hoy de los temas más difíciles para todos nosotros como empresarios. Todo este tema automotriz,
pasaste al sector odontológico. ¿Por qué específicamente elegir ese sector de la salud, siendo tan diferente a lo que ya venías trabajando? Ok, en ese tiempo, cuando yo estaba en el sector automotriz, un primo tenía una idea de arrancar un tema de negocio de comercialización de productos. Él ya tenía la idea, pero él comercializaba productos de laboratorio, solo para laboratorio. Sí. Entonces él fue uno de los que me propuso arrancar en este tema. Obviamente yo muy temeroso entre la duda de salirme de la compañía en la que yo llevaba 11 años, pues tomé la decisión y actualmente estoy en el gremio. Entonces llego al gremio dental realmente por un primo que me invita a participar en el negocio. Obviamente él continuó con su negocio en materiales de laboratorio y nosotros nos enfocamos más al tema de comercialización, ya en el tema de comercialización de productos directamente hacia clínicas y hacia odontólogos. Y entre ambos mundos, porque son mundos totalmente opuestos, ¿cuál prefieres o a cuál te inclinas? Los mundos son completamente diferentes, empezando por el producto y empezando por los montos en temas de dinero. Yo disfruté mucho mi trabajo en las minas, en los proyectos de infraestructura, y hoy disfruto mucho mi trabajo como empresario. Si me tocara hacer en otra vida, los trabajos, cualquiera de los dos podría hacer completamente, ambos me gustan y nunca me sentí ni aburrido ni triste en ninguno de los dos. ¿No te inclinarías No por me ninguno? inclinaría hoy por hoy. Obviamente hoy me inclino por este, donde ya estoy, donde ya llevo un mundo también de tiempo recorrido, donde ya tenemos un equipo de trabajo bastante grande. Sí. Pues regresar al otro no lo quisiera en este momento, no porque me haya ido mal, sino porque ya me encaminé todas las energías y mis conocimientos en esto. ¿Y qué tal te has sentido con ese cambio o esa transición? Los primeros años son complejos porque pues uno lleva una vida laboral bastante ajetreada, entonces, o bajo un liderazgo, pues, digamos, bajo unas premisas o bajo unas reglas de una compañía, donde uno tampoco tiene unas responsabilidades tan altas como decir pagar unos salarios, una nómina, un tema de impuestos. Entonces, digamos que cuando hice el cambio, empecé a encontrar que las responsabilidades, aunque no eran las mismas que tenía trabajando, ser empresario tenía muchísimo más responsabilidades, ¿correcto? Cuando uno trabaja, uno está respondiendo en una compañía, le está respondiendo a un jefe directo. Pero ya cuando uno es empresario y coge ser la cabeza de una organización o una empresa, ya las responsabilidades no son dos o tres, son todas. Cómo está el personal, el tema financiero, el tema comercial, el tema de operaciones, que el personal esté bien, que el personal esté contento, que quieran trabajar, que sigan viendo la visión, en fin. Y para responder tu pregunta, yo creo que no tomé una mala elección, me siento muy contento, a mí me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho lo que hago. Hablemos un poquito del grupo empresarial. ¿Cómo fue la creación de estas empresas? ¿Qué referentes empresariales tuviste? ¿O cómo fue todo este proceso inicial? Referentes empresariales, yo creo que en Antioquia tenemos uno muy grande, que es el sindicato antioqueño, el GEA, que es donde uno va aprendiendo a mirar la relación que van teniendo con muchísimas empresas, y uno va entendiendo inclusive por qué las van creando y demás. Hoy nosotros tenemos varias compañías que pertenecen al grupo, ninguna va en contra de nuestros clientes, en eso me he enfocado mucho. Que si montamos una compañía que haga parte del grupo, no vaya en contravía de los clientes que actualmente tenemos, sino que antes les pueda servir como un valor agregado. En eso me enfoco mucho cuando monto o cuando deseo emprender o crear una compañía nueva. Que no vaya en contra de los clientes que hoy tengo, o que no sea competencia de los clientes que hoy confían en nosotros, sino una compañía que los pueda apoyar desde otro ángulo, desde otro punto de vista o desde otra área del negocio. ¿Quieres contarnos un poquito de estas empresas, a qué se dedican? Nosotros, una de las más importantes, obviamente, es Dental Market. Comercializamos productos odontológicos. Tenemos sucursales en todo el país, unas 6 sucursales. Una compañía que hoy le estamos apostando fuertemente es a los centros radiológicos. Ahí atendemos muchísimos pacientes que vienen desde nuestros clientes. Entonces podemos lograr una integración vertical para atender a nuestros clientes.
Si bien los pacientes son clientes del radiológico, también son clientes de nuestros clientes, o son pacientes de nuestros clientes. Entonces ahí es donde podemos generar más apoyo para ellos. Tenemos una compañía que es Informas, es una compañía que se encarga netamente de importaciones de algunos productos que nuestro grupo necesita o nuestro grupo comercializa directamente. Entonces son 3 compañías que actualmente manejamos. Ok. Ahorita estabas mencionando que Dentales Market está a nivel nacional. ¿En qué partes del país podemos encontrarlo? Nosotros estamos en la ciudad de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Río Negro, Medellín y Pereira. Ahí está nuestra sucursal. Contamos actualmente con 45 personas directas y alrededor de unas 25 personas indirectas. Es decir, nuestro equipo de trabajo es alrededor de unas 70 personas en Dentales Market. Ok. Para este grupo empresarial, ¿cuál es la visión a futuro o a qué estás enfocado para que ese grupo empresarial obviamente crezca? Pues nosotros queremos crecer desde el área de radiología, queremos crecer mucho, creemos que hay un buen espacio donde podemos trabajar. Colombia es un país donde su negocio odontológico puede llegar a los 100 millones de dólares. Entonces, cuando tú ves la magnitud del negocio en el que tú estás inmerso o involucrado y ya sabes tus números, pues puedes ver que hay muchísimo más trabajo por hacer. Pero la población sigue creciendo, los sistemas de salud siguen creciendo, es decir, no es un negocio que se va a quedar estático, sino que siempre va en ascenso, la tecnología va creciendo, hoy la odontología digital está cogiendo gran parte ya del negocio. Entonces, creo que nos vamos a enfocar mucho en eso, en la odontología digital, crecer esa parte, seguir abasteciendo nuestros clientes que son clínicas, odontólogos, universidades, hospitales y demás, que tengan acceso a los productos. Nuestra propuesta de valor es un buen servicio, es entregar los productos rápidamente, que eso es en lo que nos enfocamos muchísimo. Listo. Cuando me hablabas de odontología digital, me lleva un poquito al congreso que están planeando actualmente, que creo que es para este año. Cuéntanos un poquito qué va a pasar, qué vamos a tener en ese congreso. El congreso de odontología avanzada, el COA, se va a realizar desde el 21, 22 y 23 de mayo. Lo vamos a realizar en el Fórum, en un auditorio en la Universidad Bolivariana. Y vamos a tener una muestra comercial. Tenemos ya inscritos alrededor de unas 1.100 personas, entre odontólogos o clínicas puntuales, pero queremos llevarles a todos ellos los cambios o las mejoras que está teniendo este tipo de odontología. El tema de diseños de sonrisa está cogiendo bastante fuerza, la armonización orofacial también está cogiendo bastante fuerza a nivel mundial. Entonces queremos mostrarles a todos hacia dónde está apuntando la odontología. Vamos a llevar escáneres intraorales, fresadoras y productos como resinas y todo de alta estética, donde todos pueden obviamente aprender muchísimo más, empaparse un poco de hacia dónde va la odontología, que realmente es hacia donde todos tenemos que empezar a apuntar. O sea que el fin de este congreso sería como la actualización de todo lo que actualmente está mandando la parada, por decirlo así, en odontología. Es correcto, queremos hacer una actualización y una inmersión para que la gente que no está, por ejemplo, en conocimiento, digamos, de la organización orofacial, empiece al menos a escuchar terminología, a saber qué productos va a manejar, si le gusta, si no le gusta, para que se empiece a preparar y a recibir sus estudios o a estudiar esto. Y mostrarles un poco cómo se está integrando el tema técnico, odontológico y educativo a todos. ¿Qué podemos encontrar en ese congreso? O sea, la gente que se inscriba o la que ya se inscribió, ¿qué pueden ver ese día o esos 3 días que van a estar allá? ¿Qué van a encontrar? Vamos a encontrar una muestra comercial, es decir, algunas casas comerciales, fábricas del mundo van a tener ahí algunas muestras comerciales para solucionar dudas e inquietudes que tengan los odontólogos. Vamos a tener conferencias de compañías bien importantes, unas conferencias magistrales, y vamos a tener también unos hands-on, donde ya se van a hacer, digamos, unas operaciones, o no operaciones en cuerpo, sino que los odontólogos van a poder explicar manualmente y mostrarle a los odontólogos cómo aplicar o trabajar con las resinas o las cerámicas o los equipos.
Es algo así, es algo, ser odontólogo, ser técnico, es algo muy bonito, es algo, digamos que entre comillas yo lo veo como muy artesanal, Sí, porque realmente la sonrisa se fabrica con las manos de los odontólogos, así es. ellos son los que tienen el poder de crear esa sonrisa. Entonces, es bien complejo hacer un diente, yo no soy capaz de hacer un diente, pero los odontólogos con sus diseños, con sus estudios, con su amor que le imponen, que le imponen a los productos, los vuelven dientes, vuelven sonrisas. Entonces, nosotros como compañía, como grupo, nosotros ayudamos en la construcción de la sonrisa, pero finalmente son los técnicos y los odontólogos los que logran el objetivo en los pacientes. Ok, ¿cuál es esa propuesta de valor que tienes para tu grupo empresarial? Okay. Nosotros como propuesta de valor siempre nos enfocamos en el servicio, Sí, en el tiempo y en productos de calidad. ok, Uh-huh. Y algo que apostamos bastante es que nuestra gente trabaje organizadamente y feliz y contenta. perfecto. Bueno, cambiemos un poquito de tema. Me contaron que te gusta también la lectura. ¿Qué Sí, libros nos puedes recomendar o cuál es el que ha marcado más tu vida? eh, un libro como tal así fuerte que me haya marcado no lo tengo formalmente. Seguro que de todos los libros saca algo interesante. Sí, Me gusta leer temas financieros, me gusta ok, leer novelas, me gusta leer temas de historia. ujú, Combino entre unos días una cosa y la otra. En temas de financiero, gasto o tiempo en temas cortos, aprender estrategias financieras rápidamente. Un libro que leí es Padre Rico, Padre Pobre, mucha gente lo conoce. sí, Digamos que es un libro que también te muestra que si no eres empresario, si no emprendes, si no montas una compañía, vas a seguir siendo un autoempleado, que eso no es ser malo, sino que es uno enfocarse donde uno de verdad quiere estar. así Entonces, es. si tú vas a ser autoempleado, o vas a ser empleado, o vas a ser empresario, pues es bueno que tengas unas acciones que hacer. Sí. Ser empleado, ser autoempleado, ser empresario no es malo. Estar en cualquiera de los puestos es interesante y lleva sus responsabilidades diferentes y su desarrollo diferente. Ok, en todo ese tema empresarial, ahorita decías que hay muchas cosas a cargo cuando uno Ujú. es empresario. ¿Cómo manejas esa frustración o esos momentos de estrés del día a día del empresario? O sea, ¿tienes hobbies o qué, cómo canalizas esa frustración? Ok, yo tengo muchos hobbies, bueno, hago muchas Sí, cosas. Me gusta montar en moto, me gusta montar en bicicleta. Actualmente voy todos los días que pueda al gimnasio. sí, Eh, Me gusta un tema del tiro al blanco con armas traumáticas. Eso lo practico algún tiempo. Armo Legos, leo. Entonces, me gusta como muchas cosas. ok, El hobby más que todo, el tema de las motos y la bicicleta lo tuve mucho tiempo, pero ahora pues el tema logístico es más complejo. Entonces salí, madrugar, montar la bicicleta, porque me gusta la bicicleta de montaña, no de ruta. sí. Entonces siempre hay que trasladarse a unos lugares donde uno pueda hacerlo. Entonces se vuelve más complejo. Pero igual te sirve todo eso para manejar la frustración y todo lo demás, o, Claro, no, yo creo que la frustración ya después de unos años ya uno va manejando eso muy rápidamente en el tema administrativo o gerencial. ok, Ya ese tipo de actividades las hago, o si bien puede hacer para desestresarme, ujú, también las hago para cambiar o hacer como un reseteo de lo que he hecho en la semana para poder traer nuevas ideas, nuevas imágenes, nuevos proyectos, nuevas cosas. ujú, Realmente cuando uno está haciendo deporte es cuando más a uno se le pueden ocurrir ideas que uno puede venir a traer a la compañía y aplicarlas. ok. Yéndonos un poquito más al tema personal, tienes una hija, Sí. cuéntame cómo ha sido ese tema de ser padre y demás. Siempre de niño tuve muy claro que yo quería ser papá. Sí, Toda la vida lo dije. Cuando se presentó la oportunidad con mi pareja, tomamos la decisión. Mi hija es planeada, es soñada. ujú, Entonces fue una oportunidad que Dios nos dio de tener o de prepararnos para ser papás. Es un reto también constante, día a día. Eso no es que el primer año es el más difícil, no. Todos los años y las semanas y los meses y los días son difíciles. total. Un niño nunca está quieto, Ujú, nunca deja de preguntar. Entonces, ser papá me ha llevado a unos retos, a un control de la paciencia, ujú, o
a estudiar más porque empiezan a preguntar y por qué, y por qué, y por qué. Entonces, si está muy niño, pues uno se inventa y la historia rápidamente, pero a medida que crecen ya no te puedes inventar la historia, ya tienes que consultar y dar una respuesta Real. coherente, real, porque ya también te están confrontando con lo que ellos saben. Mi hija le gusta mucho la historia, entonces me confronta a veces muchas cosas con la historia romana. Entonces, Sí. en los últimos años me ha tocado volver a estudiar mucho sobre el tema romano por sus dudas e inquietudes al respecto que va teniendo. Entonces, ser papá es un reto físico, psicológico y de todo lo que usted más se pueda imaginar. Pero al final vale la pena. Al final, ver al hijo, mirar cómo está, mirar su desarrollo, mirar cómo va aprendiendo, vale la pena. Todos los trasnochos, los llantos, etc. Ok. Ahorita mencionabas eso de tu hija, de que un niño nunca deja de preguntar. Si tú tuvieras, digamos, en este momento la oportunidad de hablar con ese niño interior tuyo que vendía cajones de Ajá. boleros, ¿qué tendrías para decirle hoy? Pues yo creo que en mi vida todas las acciones que he hecho las he hecho bien. Sí. Eh, Creo que llegar eh, a estas alturas y decirle al niño, ese niño, qué tiene que hacer diferente, no, yo creo que al paso de mis años las cosas las he hecho bien. Ujú. Eh, Siempre le he dicho a mi hija la verdad, siempre le he dicho haga las cosas bien. Entonces yo le diría a ese niño siga así, siga pensando así, siga siendo firme con sus creencias, con su cultura y con sus cosas. Pero creo que lo que hice lo hice bien. Ok. Entonces, hombre, le diría que está haciendo muy bien las cosas y para adelante. Bueno, Juan David, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por contarnos pues un poquito de tu vida, de tu testimonio inspirador. Ya para finalizar, quiero hacerte una Ok, última pregunta y es, ¿qué significa la felicidad para ti? ¿Y cuál es ese camino que se debe seguir para conseguirla? ok. Yo creo que la felicidad no es tanto en sonreír o en mostrar una sonrisa. La Ujú. felicidad es interna. Sí. Es el que uno llegue a su casa y no esté tranquilo, el que uno se acueste y uno esté tranquilo, Ujú. que uno llegue a la empresa y uno sienta que las cosas se están haciendo o bien o vamos por el camino que es. Ver a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, progresar, avanzar, con buen estado de salud, todo eso conlleva una felicidad, que Así es. muchas veces uno la muestra con una sonrisa. Ese es como el resultado de lo que uno lleva por dentro. Ok. Pero yo creo que la felicidad es uno estar seguro de que está haciendo las cosas bien, en alcanzar una tranquilidad de vida, de que vamos bien por el camino que es. Y una felicidad es ver la familia que esté bien y su hijo creciendo sanamente. Súper. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Gracias.